Yo no estaba de acuerdo, yo me enteré como todo el mundo se enteró. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo no soy esa mujer. Latinas en Estados Unidos. Hola, Cari, ¿cómo Hola, estás? muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias, muy feliz de estar otra vez aquí con nuestras amigas hablando sobre nuestras experiencias. Exacto. Vamos a hablar de un tema bien importante, que es la salud mental, Ujú, y sobre todo en entornos cambiantes como los de nosotros, ¿no? totalmente. De hecho, nosotros hemos hecho un giro de 360 al momento de hacer este cambio, que creo que conlleva también algunas consecuencias en nuestro interior. Entonces, Claro. hablemos un poquito, descrememos un poco más de qué ha Primero mole, conllevado esto. primero mole. ¿Qué es primero mole? Ah, primero mole es como, es una expresión mexicana, Ya, como de que esto es lo mío. ok. Sí, esto es lo Tu mío. esencia, Ándale, así tu como de, carnecita. ándale, Ya, ándale así, es el mero mole. ya, Ok, perfecto. entonces, digo, ¿por qué digo que es mero mole? Porque creo que sí se los dije en la primera, en nuestro primer episodio, Ujú. yo soy psicóloga clínica, entonces justamente hablo de esto y yo ya había trabajado con personas que se habían mudado de México, o sea, Ah, ok, muchos de mis consultantes eran mexicanos viviendo en otras partes del mundo, ok. en Estados Unidos, en Europa, y justamente muchos de los temas que platicábamos o que tratábamos en sesión tenía que ver con el impacto del movimiento del migrar en su bienestar psicológico, en cómo se sentían, la adaptación, y yo tenía miedo. Ya, Yo cuando ya supe que veníamos para acá, sí tenía miedo porque dije, ay, o sea, ya sé lo que sucede, ¿no? O sea, ya he visto lo que pasa con el choque cultural, el tema de adaptarte, el tema hasta del clima, el tema de estar lejos de tu gente, de tu cultura, de lo que conoces. Y yo dije, yo tenía miedo porque sé que impacta a nivel, por ejemplo, en los niveles de ansiedad o que impacta en nuestro estado de ánimo y que eso pues puede conllevar como a otros comportamientos no tan favorables, ujú. ¿no? Entonces, yo sí tenía miedo, la verdad, antes, otra vez Jimena, hola, mi psicóloga, sí, Jimena está así, "Oh, ya salió". eh, Justo hablando, tuve que tener un proceso, ¿no? O sea, como de el previo a venir para acá, como tener un plan para cuidarme a mí Ok. porque sabía lo que iba a pasar. Ahora, yo sabía, porque yo soy psicóloga, porque tengo como este background, ¿no? O sea, de qué era lo que podía pasar. ¿Para ti cómo fue? O sea, ¿pensaste en eso? ¿No te había pasado por la cabeza hasta que llegaste? O sea, sí. Yo de por sí ya me considero una persona súper ansiosa, Ok. ¿ya? Entonces, siempre he tratado de controlar como que lo que está a mi alrededor para que eso me cause menos ansiedad, Ujú, pero también me hace reaccionar mucho peor a la incertidumbre. claro. Entonces, efectivamente, cuando ya recibimos la propuesta, al inicio es como ya, nos vamos a Estados Unidos, Sí. el sueño americano, no sé qué, ¿no? Ajá. Todo el sueño detrás. Pero, pero después sí te entran varios miedos, o sea, te entran miedos de voy a estar sola allá, ¿qué pasa si me pasa algo? Ujú, Lo que hablábamos en el episodio anterior, la sí, salud es claro. cara. Sí. Entonces, en mi cabeza constantemente era, ¿qué pasa si nos pasa algo? Ujú, ¿Con quién me apoyo? sí, claro. Porque mi soporte en Perú, para bien o para mal, era mi familia. O sea, a veces como que son como 100% estaban como para mí y otras veces también Ujú, era como ya mamá, aguanta, ¿no? Una sí, cosa claro, así. claro. Pero sabías que siempre estaba ahí, ¿no? Estaba ahí En y tu red. cualquier cosa ellos Ujú, iban a voltear ujú, y me iban a ayudar, claro. independientemente de su forma de ser o de Sí, qué sí, tan sí. preocupados son. Nos íbamos con una deuda nueva, que era la Ujú, de estudios, nos íbamos a un mundo nuevo, sin familia, que nos dieran soporte. Allá, como te decía, levantábamos el teléfono y mis papás ya estaban ahí o su claro. mamá ya estaba ahí. Y nos íbamos en un contexto donde no sabemos cuánto costaba la salud, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente, a mí me daba mucho miedo y eso le sumas un punto adicional que eran nuestros perros, porque para eso nosotros no estamos trayendo a nuestros perros, no ujú, los tenemos acá por un tema de que nos parecía un poco factible todavía en sí, mis claro. primeros meses traerlos, porque no sabíamos cómo iba a ser ante esta incertidumbre, Sí. justamente.
Y el hecho de que se queden allá también me preocupa, Sí. porque por ejemplo mi perrito es como bien dependiente y es como, a mí medio malcriadito. Entonces, Entiendo. como mi mamá se porta mal, por ejemplo, y Claro. ellos han tenido como que en son de ayudarme tomar la responsabilidad de él cuando él era Ujú, mi responsabilidad antes, ¿no? claro. Entonces, sí hay como muchas preocupaciones detrás de ya y ahora qué va a pasar, incluso ya estando acá, ¿no? Ujú, O sea, ya acá como que bajan como unos miedos que tenías antes, sí, claro. pero se empiezan a A crear otros. otros. Como que, Sí, ¿cuánto tiempo te vas a quedar acá? sí, ¿No? sí, claro. O sea, porque puede ser como, o sea, yo tenía la idea de, yo me voy a quedar el tiempo que dure el MBA. Y luego, o sea, como que de repente mi esposo de, ¿qué pensaría si? ¿No? O sea, porque al final, ya que estás aquí, que empiezas a ver cómo son las cosas respecto, por ejemplo, a los trabajos, las oportunidades, sí es una opción. Sí. Y lo que hablábamos la vez pasada de, claro, o sea, da miedo porque yo por dos ansiosa, ¿no? O sea, por eso yo tuve que hacer como un plan de contención antes Sí. de qué voy a hacer o qué va a pasar o cómo me cuido, porque sí, justo, o sea, yo no sabía nada, o sea, no sabía qué iba a pasar eh, y no sé qué va a pasar, o sea, de hecho, sigo sin, no sé si tienes esa sensación, yo sigo sintiendo que estoy como eh, descubriendo sobre el camino, Ujú. no sé qué va a pasar. O sea, porque puedo hacer un plan, ¿no? Para el año que viene, pero puede ser que pase algo completamente inesperado, como el tema de los trabajos que van a tener en el internship, y no sé qué va a pasar. Exacto. Y, Y a veces uno puede decir, como tú dices, son 2 años ajá, y ya queda un año y un cachito, ajá, pero pero quién no son sabe. 2 años. Y Mm. si uno se planifica, y por ejemplo en mi caso, que en un futuro sí me gustaría tener familia, Ujú, sí también me asusta la idea de tenerla acá sola, porque mi sí, familia siempre ha sido como, o sí, sea, yo siempre he claro. estado acostumbrada y he visto a todos mis primos, y en el caso de mi esposo pasa lo mismo, donde nacía alguien Ujú, y la ujú, familia era la contención de esa persona. sí, Yo te lo veo, yo te ayudo, yo voy a tu casa, siempre ha sido así. claro, Entonces, el hecho que tú te pongas en un escenario donde ya, si yo tengo familia, ya no va a haber esa claro, contención, eres tú y tu soy pareja. y mi Ajá, pareja que dentro de todo está trabajando, claro. porque, a ver, los trabajos acá pagarán mejor, pero también te demandan más tiempo. Ujú, O sea, sí sí, claro. me No, asusta sin y duda. bastante. Entonces sí, es como un nuevo mundo Ujú. que no es tan fácil tampoco, ¿no? No, y que justo es como, la, la otra vez, justo hablando con Jimena, mi psicóloga, yo le decía como, es que yo en México tenía quizá algunos miedos, ¿no? O Ujú. sea, pensando como en el tema de la salud, como el tema de dejar a mi mamá en México, ¿no? Y no poder como estarla viendo constantemente, el tema de qué voy a hacer con mi trabajo, o sea, como esos miedos que sí tenía. De lo demás yo decía, bueno, es que voy como a la expectativa, o sea, de no sé qué va a pasar, pero ya estando aquí, me acuerdo perfecto que creo que fue el primer día que llegué, tuve que ir a contratar el internet. Mm. Y en ese momento, o sea, fue como enfrentarme como, vas a hablar inglés, pero no vas a hablar inglés como te lo enseñaron, como en conversación casual, que no, o sea, vas a ir a hablar inglés para contratar un servicio que ni por aquí se me había cruzado, que yo tenía que ir a contratar internet, o sea, no sé, es como obvio, pero siento que al mismo tiempo, entre todo el mar de preparativos que tienes que hacer para venir para acá, no le estás pensando. Sí. Y entonces yo le decía a Jimena como, te juro que jamás en la vida me imaginé pensar como, voy a ir a contratar un servicio de internet en Estados Unidos en inglés y me dio terror. Sí. O sea, me dio terror porque yo dije, ¿y si no les entiendo? ¿Y si digo alguna cosa? Y es dinero, ¿no? Yo estaba paniqueada. Obviamente mi esposo estaba al lado así de, tranquila, no pasa nada, yo aquí estoy. O sea, porque lo tuvimos que contratar a mi nombre por un show ahí raro. Ujú. Pero él me decía, como, yo aquí estoy. Si no entiendes algo, yo aquí estoy, yo te apoyo. Pero yo estaba paniqueada. Ya, es que es otro punto. El venir acá con un idioma distinto Sí, te vuelve más insegura con las cosas. sí, A mí también me pasó totalmente. lo mismo. De hecho, nosotros también teníamos que hacer una gestión en el banco de acá Ujú,
y yo estaba aterrada. Sí. O sea, aterrada, ya me acordé qué gestión. Tenía que pagar la mensualidad de acá. Ah, ok, ajá. Pero el landlord, que es como el dueño de la casa, que nos alquila este piso, nos decía que él quería una forma en específico de recibir el dinero. Ok, O sea, ajá. no es como que yapeamos o como que transferimos de Ajá, una cuenta a ajá. otra, Sí, sí, yapeamos sí. es un término como de Perú, pero Ajá. transferimos de una cuenta a otra y ya Ajá. estaba, porque Ok. eso como que lo sabíamos hacer y lo podemos hacer de nuestro Claro. lado, pero acá quería como recibir un cheque sellado en su casa con todos sus datos. Ay, que aquí les encantan los cheques. Sí. Entonces, quería como recibir con esos datos, o sea, Ajá. nos dio sus datos y todo, Ajá, ajá. y nos dijo, una persona que vivía antes también trabaja con Chase y nos lo mandaba. Y lo puedes poner como que de manera mensual para que nosotros lo recibamos. ¿Y ahora cómo hago eso? Claro. Y para esto, nosotros nos habíamos ido a este viaje, que si no saben de qué viaje estamos hablando, vean los episodios anteriores, Ajá. pero que se llama el Quest, donde ya habíamos llegado y ya estábamos como súper tarde. O sea, como que ya era 1 o 2 del mes Ajá. siguiente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ya teníamos como un mes de renta retrasado. Ok. Entonces, si tú lo hacías en una transacción, Claro, quedaba ahí en ese ese momento. día ya pagabas y ya Ajá. estaba. Pero teníamos que encontrar la forma de mandar un cheque. Mi esposo me dijo, ya tenemos que hacerlo como ASAP, porque ya estábamos tarde. Claro. Yo no puedo ir porque estoy con la universidad. Te tienes que ir tú. Tienes que ir tú. Y ahí, pues, No, manches, no, yo hubiera quedado, mira, así, congelada. Yo no hubiera sabido qué hacer, el la monto de verdad. la renta, o sea, tampoco era un monto menor. Sí, claro. Entonces me tuve que ir al banco, Ajá. preguntar, o sea, felizmente súper buena onda y me ayudaron, ¿no? Sí, sí, Pero el sí. momento previo Sí, y luego con la incertidumbre de lo hice bien o lo hice mal. claro. Y era Dije, mandar el dinero de la, o sea, que no es menor. sí, exacto. Sí, O sí, sea, que sí. si que si un mes te equivocaste, Es, es, es es muy grave. duro, exacto. Entonces, sí, o sea, el paso previo para hacer algo sí me Sí, da como mucha ansiedad. claro. Y sobre todo cuando es justo algo así como tan nuevo o que implica dinero o que De es por algo como medio. muy Sí. importante, o sea, porque creo que cuando dices, bueno, o sea, voy a ir a una fiesta, ir a una cena, yo digo, mira, ya yo lo, ¿no? O sea, si de repente no me Pacientes, ya, entiendes, en el peor de los casos ya. o sea, no me entendiste, güey, no nos Sí, entendimos, no sí, pasa nada, ¿no? sí. Digo que la gente hace como el intento de, pero justo cuando ya son trámites y que otra vez yo no había pensado en los trámites, o sea, yo Mm, nunca había, estando en México, yo no había pensado en ningún trámite. sí, Y llego aquí y hay que hacer trámites y hay que exacto. hacer cosas de adultos, o sea, de ir al banco o pagar el internet o hay que, no sé, ir con la administración de tu edificio, o sea, hay que hacer esas cosas que justo en México, pues sin problema, ¿no? Pues lo haces. Digo, hay gente que yo sé que le puede dar como ansiedad también hacer esas cosas, pero eso imagínense, agréguenle como el plus de lo estás haciendo en un idioma que no es tu idioma Exacto. y Y que, que hay dinero de por medio. y que es dinero de por medio y que no tenemos dinero. Y, Claro, y no podemos gastar dinero. y todos debemos gastar dinero de más. Y entonces se entienden nuestros Sí, niveles de ansiedad. exacto. Y uno dirá que tonto, ¿no? Pero No, ocurre. O sea, sí, me parece claro. como súper válido. ¿Qué Sí. otro miedo se te ha desbloqueado acá? A ver, ya hemos hablado como de lo de la salud, esto de los dineros. Ay, ¿qué otra cosa? ¿Qué crees que? Digo, ya lo hablaremos más como en otro episodio, pero justo, no sé por qué ayer yo pensé en esto justo de los bebés. Ya, Yo decía, ay, no, qué terror si yo ¿no? Me quedara embarazada acá, qué miedo justo no tener a mi mamá, no tener a mis amigas acá. Ay, no, no, sí me daría mucho miedo, la verdad. Digo, no, no es algo que yo tenga planeado, ni que yo quiera hacer ya como pronto, ni nada, ni siquiera sé si lo quiero hacer, pero no sé por qué me vino a la cabeza eso. Dije, ay, no, qué miedo. sí, o sea, porque, a ver, te puedo decir que si uno es mamá, o sea, el miedo, ¿por qué ocurre? Si uno es mamá a tiempo completo, creo que está bien. O Claro. sea, creo que sí te puedes hacer cargo del bebé. Ay, pero a mí sí me daría miedo siendo primeriza. Ah, obvio, o O sea, sea, las yo primeras sí. veces Ajá. que lo bañas, Sí, la primera exacto. vez Esas cosas. O ya. sea, Pero tal vez ahí, no sé, puede haber una persona que te pueda apoyar para las primeras veces. O sea, creo que se consigue. claro. Pero mi punto era más que en las primeras veces para algo, que sea Ujú. de alguna u otra forma lo voy a poder como resolver. Mi preocupación era
o sea, a mí siempre, o yo siempre me veo, o si ahorita bien no estoy trabajando, yo siempre me veo una mamá que sea mitad mamá, Mi mitad profesionista. Claro, profesional, claro, ¿no? claro. Entonces, cuando yo me planteé este punto de ser mamá acá, yo dije, voy a tener que renunciar a uno de los dos. Ujú. Porque dentro de todo tu familia es el apoyo que te va a ayudar a que tú te puedas desarrollar de ambas formas. Sí, claro. Míramelo un ratito, tengo Ujú. que cerrar este correo, o sea, cosas así, Sí, sí, ¿no? sí. Tengo esa junta y no puedo Tengo andar esta junta, cargando. exacto, ¿o Ajá. no? O tengo que cerrar este documento, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde creo que la familia como que entra a ayudarte y apoyarte. Ya. Yo Ujú. creo que si soy mamá acá, voy a tener que ser mamá al 100% Claro. y tal vez dejar a un lado como mi profesión, que dentro de todo hablamos que la profesión no es solamente la carrera que ya has dejado antes, ¿no? Ujú, Porque ujú. pueden decir, ay, pero ya lo dejaste antes, Claro, pero lo estás dejando para poder, en mi caso, reencontrarme y claro. entender qué es lo que quiero hacer. Y regresar a ese desarrollo, ¿no? Que hemos Exacto. hablado. O sea, es otra forma de Ujú, desarrollarte. ujú, Pero cuando tengas un bebé y no tengas como ese apoyo, ujú. es bien difícil que tengas el Claro. tiempo para poder sentarte y ver lo que quieres hacer, ¿no? Tienes razón. Yo la verdad es que igual como no es algo que yo me estoy planteando, Sí, me quedé como en el nivel uno, ¿no? sí, Así como de, ay no, yo qué miedo así cargar a un bebé sí, de sí, primera sí. vez me daría como, ¿no? Creo que fue porque vi una serie con bebés, entonces los vi muy Te chiquitos, traumaste. ajá, yo, ay no, están muy pequeños, Ya. qué terror. Y creo que otra, ahorita que te estoy escuchando, creo que otra cosa que miedo como que se me desbloqueó, siento que no me pasaba tanto en México, el tema de las relaciones interpersonales, o sea, el tema de las amistades, Ya. porque, o sea, creo que en México, no es que yo sea como ultra amiguera, ni que tenga así como, ay, no, millones de amigos, pero siento que me es mucho más fácil socializar. O sea, como que sin problema, o sea, al inicio me puede costar un poquito, pero ya después agarro confianza y valió madres, Ujú. ¿no? Y entonces ya me sigo como en ese camino, pero siento que yo llegué aquí y yo estaba aterrada. O sea, ya me acordé. El primer día que hubo como la reunión de los JVs, ¿no? De las parejas, los esposos, novios, etcétera, de los estudiantes, yo estaba, mira, así, Ya. aterrada, aterrada. Digo, y estaba con otra chica mexicana, súper buena onda, ella mucho más sociable que yo, se sentía mucho más segura con el idioma y demás. Y ella como que hablaba y hablaba, ¿no? Y todo súper bien. Y yo estaba ahí pegada con ella, pero yo sentía mucho miedo. O sea, y nadie fue grosero, pues nadie fue como mala onda, pero yo tenía mucho miedo. Tenía miedo de, ¿qué tal que no entiendo? Y ahorita ya como que me vale más, ¿no? Pero en Sí, ese día yo tenía miedo de, no me van a entender, yo tenía sí. miedo de, ¿y si no les caigo bien? ¿Y y si no conozco a nadie aquí, ¿no? Y me voy a quedar sola, que era así como algo que sí me preocupaba antes, ¿no? O sea, como el no tener a otras personas. Yo decía, pues es que me voy Claro, a tu red quedar. de soporte. Ajá, exacto. Sí, Y yo decía, pues es que yo quiero mucho a mi esposo, lo amo mucho, pero no puedo verlo solo a él. sí. O sea, necesito gente, que no sea solo mi esposo. Entonces, sí me acuerdo de ese primer día, me recuerdo a mí misma estando muy asustada, queriendo salir corriendo de ahí. Me quedé porque me tenía que quedar. Este, y al inicio, las primeras semanas, sí me fue como un poquito complicado. Ujú. Ahorita que ya me relaciono con más personas o que ya tengo como a personas, ¿no? Que vaya, sé que, Sí, ¿qué cosa le escribo? exacto, cualquier cosa le puedo escribir, si Sí, quiere salir o sé que me escriben y tienen algún plan, me siento como ya más más segura al tranquila. respecto, más Sí. tranquila, pero sí los primeros días, las primeras semanas, para mí fue horrible, o sea, mucha ansiedad, incluso sí tristeza, o sea, porque Ya. yo le decía a Leo como de, es que creo que no les caigo bien. Y él me decía de, pero ¿por qué? Ni te conocen, ¿no? O Claro, sea, claro. se han visto 2 veces y yo, pues no sé, porque veo que otras personas ya salían, Sí, ¿no? O es que que, otras personas ya claro, la tenían plan. comparación es como que uno dice, ah, ya ellos ya lograron conectar y yo Exacto, no. Sí, exacto, ¿no? O sea, yo les decía, y está bien si no les caigo bien a todos, ¿no? O sea, puedo convivir con esa idea, pero sí me preocupa no conectar. O sea, me sí. preocupa y me ponía muy triste, Más la para ti verdad. que para la otra Sí, persona. exacto. O O sea, sea, que tú te sientas cómoda. exacto. O sea, yo quería Exacto. conectar con las personas porque si quiero pasármela lo mejor posible acá en este tiempo que voy a estar.
no quiero estar encerrada en mi casa, no quiero estar sola, ¿no? O sea, sola todo el tiempo, disfruto mi soledad, pero también disfruto compartir con personas, tener planes. Entonces, no te creas, sí, las primeras semanas, ansiedad y tristeza, porque yo decía, no les caigo bien, no me invitaron a nada. Y después me invitaron y yo, sí, me invitaron. Soy parte de algo. Yo sé, me invitan a cosas. En mi caso, eso me pasó la primera semana. Yo llegué, Ajá. bueno, lo que pasa es que también mi esposo y yo somos bien parecidos y ahora voy a decir por qué, pero yo llegué como que la primera semana y el sim, cuando teníamos que movernos a lo de los Javes, etcétera, sí fue como un poco como traumático, ¿no? Sí. Algo bueno dentro de todo es que yo conozco a la que ahora es mi amiga en ese momento, Ajá. y justo nos reconocimos porque nos habíamos visto antes que habíamos venido Ah, sí, acá. como la cena, ¿no? Sí, y eso me ayudó como a sobrellevar mejor el proceso. Ya. Ujú. Pero lo que sí me golpeó mucho fue el viaje, que fue el quest. Ujú. Porque primero teníamos que ir Ujú. y teníamos que pretender que no conocía a mi pareja. Ah, O sí, tú sea, le entraste a sí, eso le de. metimos al secret couple. Ajá. Y que si bien había gente que se metía de lleno y decía, no, yo voy a compartir cuarto con otra chica, no Ajá. sé qué, yo le dije a mi esposo, no hay forma. O No, sea, pretendemos ¿cómo? de día, pero dormimos como juntos porque yo sí tengo un toque en el baño. Entonces, yo Claro. no puedo Ay, compartir no, baño. yo no aceptaría que mi esposo vaya a dormirse. O sea, duermo con otro chico, ¿ah? No duermo con Ah, otra ay, chica. no, si yo ya mira, No, no, atacada. no, no, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Ah, ok, ok. Ah, Sí, sí. sí. Ah, bueno. Entonces, Pero tú dijiste, yo no puedo compartir baño. ajá, mío no Ajá. era por compartir con una chica, Ajá. pero era por compartir el baño. Ah, ok, ok. Entonces, yo no podía. Ujú. Bueno, entonces lo solucionaron, como que Ujú. seguimos haciendo Secret Couple, pero al inicio nos dijeron como, a ver, lleguen a un lugar que es un parque de acá Ajá. y vamos a conocernos y bueno, nos daban dinámicas y lo que sea. Y con eso como que la gente iba como a formar una interacción porque al día siguiente todos ya se iban al aeropuerto. Hoy Mm. todos ya nos íbamos al aeropuerto. Pues claro, nosotros llegamos, nuevamente mi esposo llegó después porque teníamos que llegar como Claro, solos y ahí sí yo sentí terror, claro, sí. porque yo vi y los grupos ya estaban armados. O sea, ya yo llegué y ya los grupos ya estaban conversando. Y en Cierto. inglés, ¿no? O Claro, sea, sí. cuando recién estaba recién llegadita, que todavía no tenía el músculo, creo que ahorita mi músculo está un poquito más desarrollado, Ajá, ajá. pero era como recién llegadita que tenía que entenderles como a todos como a la perfección, intervenir, porque si no, en qué momento iban a conectar Ujú. contigo. Entonces, sí había como bastantes miedos y bastantes inseguridades atrás, al punto que yo me paraba en un grupo y solamente me reía, Sí, porque no encontraba sí, manera de claro. intervenir. Sí, Porque no solamente es saber inglés, es entender los chistes, entender en qué momento sí, rematar un chiste, en qué momento ser claro. uno. Ajá. O Entonces, agregar algo. exacto. Que igual y ni sabes porque no tienes como Exacto, y experiencia. aparte, ellos, por ejemplo, acá hablaban de Brad, que era como este del Apple, ese del No. tren del Apple, Ah, que es un cantante, Brad es un ya, cantante. sí, pero no me supe ese ten, pero. Y ya, Ah, yo tampoco, pero cuando llegué estaba ya. súper, súper de Ajá, moda ajá. y estaba como súper out porque no tenía ni idea ¿De qué están de qué hablando? estaban hablando. Y sí sentí como mucha incomodidad, o sea, como que no era Ajá. simplemente estar ahí ya, era incomodidad porque no sentía que era yo, sentía que no conectaba con ninguna persona, sentía que todas las personas me podían comer vivas, y eso que en español eso no pasa, o sea, Sí, en el claro. mundo hispanohablante eso no Ajá. pasa, Ujú. pero al momento de tú sentirte limitada a veces un poco por el idioma y por la cultura, sentía que me comían viva y Ujú. sentía que estaba incómoda y Sí. me sentía cansada socialmente Sí. porque me aturdía Sí, eso, me claro. aturdía. Y eso no se te va al día siguiente. O No. sea, ellos ya habían armado una relación, al día siguiente Ujú. esa persona o ese grupo pues sigues conversando en el Claro. avión, en el Ujú. aeropuerto. Y tú no estabas como en ningún grupito. Exacto. Y obviamente me tocaba con gente al costado, ¿no? Claro. Pero, ¿de qué hablo? O sea, ¿y de dónde eres? Ay, y otro punto del quest era que no podías decir nada sobre ti. Ay, O no, sea, de verdad ¿cómo? tenía que ser como chit talk, o sea, como que Ajá, conversación ajá, X. ajá.
Sí, 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 o sea, de lo que viste en TikTok, del chismecito, o El sea, chisme, exacto. Y entonces tú venías como de, yo vengo de Perú, o sea, el chisme de la farándula peruana es otra sí, cosa. Tú claro. no tenías de qué conversar, no podías hablar de ti mismo y no podías ir a tu lugar seguro, que era tu pareja, porque tenías que pretender que no la conocías. Ay, qué fuerte, Cari. No, yo no había Exacto. soportado. Entonces, el primer día, bueno, viajamos todo y yo Ajá, lo único que esperaba era, por favor, necesito llegar al hotel sí, y descansar. claro. ¿Fue una semana que pidiste Una eso? semana. Ay, no. Bueno, o sea, no una semana, ya en el tercer, cuatro día Ya, 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 ya ya era mejoró. como Ok. mejoró, porque obviamente en el segundo día ya revelabas quién eras y no sé qué, Ah, entonces ya como que todos sabían quién era tu pareja, ya estando con tu pareja era como más tranquilo, ok, ok. y pero regresando un poco a los dos primeros días, era como, pucha, ¿qué es esto? Ujú. Y, o sea, yo no lo disfrutaba porque obviamente la gente se te acerca en buena onda a hablar, pero no se me ocurría de qué hablar. O sea, era como, ya, ¿ahora de qué hablo? Sí. De que, o sea, ya hablé del monumento que pasamos. ¿Y Ah, ahora? ya hablé del calor que hace. Ya hablé de lo que estamos todo, que todos estamos cansados de caminar en tremendo calor. Sí. ¿Y ¿Y qué ahora? más hablo? Y sobre todo en ese contexto Claro. donde, no sé si te acuerdas que te comenté la vez pasada, que tú sentías que había gente que con su lenguaje corporal parecía que estaban chismeando de alguien o parecía que estaban hablando Sí, de alguien. claro. Entonces como que, ah, no, era como, los dos primeros días era como, mátenme, o sea, no No quiero quiero estar estar acá, ahí. me quiero volver. Eso también le pasaba a mi esposo, de hecho. Ah, o sea, él también sintió como Él eso. también sí, él Ok. también no conectó desde el inicio. Ah, ok, ok. Eh, sí, o sea, incluso nos veíamos como que a veces yo caminaba sola y él también, porque incluso, o sea, la gente caminando conversaba y a mí simplemente no me daba ganas de conversar por el calor que hacía. Sí, O sea, claro, ya estábamos también como a estás 40 incómodo. Ay, grados caminando y la ajá. gente converse, 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 converse. Y gritan, Ay, sí, y gritan. gritan. Y yo no puedo, necesito volver. Y yo quería Claro. volverme. Y ya cuando ya empezamos a revelar la pareja, no sé qué, y obviamente después de empezar a hablar un montón con gente en inglés, Sí. tu lengua como que también se te va soltando. Entonces ya como que ahí fue ya más tranquilo y fue más llevadero. Ujú. Se puede decir que no es que haya habido, creo que ya los últimos días, el último día se puede decir que ya me sentí como 80% cómoda, Ok. no 100%, Ajá. 80% cómoda, pero claro, los días anteriores como que fueron como bien fuertes. Ahora me los encuentro al grupo y de verdad son bien mate de risa, o sea, como Ajá. que ya no siento como esa incomodidad, o sea, de Ok. verdad como que ya me siento tranquila con ellos, ya me siento como cómoda. Ok, eso es importante. Ajá, y de hecho porque encontré como a dos personas que pude conectar mejor, que Ah, eran JBs como nosotras, ok. entonces, y que de hecho cada vez que nos encontramos siempre es como que es mate de risa, entonces Ah, como que ok. siempre, ya con ellas como que son mi soporte en ese lugar Ah, que me ok. hacen sentir cómoda. Pero claro, al inicio es como súper, súper fuerte. Claro. Y ese viaje siento que aceleró bastante esa curva que tú también viviste en las 3 primeras semanas, ¿no? Sí, claro, o sea, igual a mí o sea, como que yo lo fui atravesando quizá Sí, como poco a poquito, porque si yo, lo que yo les decía en otro episodio, como yo sentía que no haber ido al Quest había sido un error. O sea, ya, yo sí había sentido que Leo y yo la habíamos regado por no ir. ya. Porque yo decía, es que, o sea, hubo los eventos de la semana en donde los estudiantes iban como a sus cosas y nosotros como JVs íbamos a nuestras cosas y yo era muy feliz porque decía, "Ay, tengo la oportunidad, ¿no? O sea, de hablar, de conocer gente, igual y ya conecto con alguien y de repente se acabó de tajo, o sea, para mí fue como se acabó de tajo porque Todos se viajaron. todos se viajaron, o sea, Ya. todos se fueron y cuando regresaron yo veía, o sea, por ejemplo, yo conocía a un chico, JB, que somos vecinos, o sea, vivimos en el mismo edificio y ahora ya como que nos hemos visto como que para comer galletitas y Ajá. todo, pero en su momento sí de repente era como, nos lo encontrábamos y él decía, ay, es que tenemos un evento con los del Quest. Ay, sí, Ah, es todo que era vamos la a moda del tener, Quest a las dos ajá, y primeras todo el semanas. Quest. Y yo decía, pues es que igual y las personas que empiezo a ver que están saliendo juntas, que están haciendo actividades, pues se conocen del Quest, o sea, ya conectaron ahí y yo estoy como aquí, sola en mi soledad, Sí. ¿no? Entonces yo sí creía que era como un error no haber ido al Quest,
Pero después dije, bueno, creo que también no sé qué, no estoy haciendo yo, porque conozco otras dos JBs que no fueron al Quest, pero justo, o sea, bueno, son vecinas del mismo edificio y como que conectaron mucho por eso. O sea, Ya, como que no fuimos nosotras al viaje y estamos en el mismo edificio, entonces como que ya de repente ya las veía yo muy juntas, ¿no? Como que ya haciendo actividades, como que ya saliendo y yo, y tampoco. yo, y yo tampoco, yo, no. Pero, o sea, sí, digo, afortunadamente ya mejoró, ¿no? Pero sí, la verdad también al inicio me sentía muy cansada socialmente. Sí, O sea, a mí me hacían burla, como la familia y demás, cuando yo decía, es que me cansé de hablar. ya. Y la gente era como, pero Pero tú ¿cómo te hablas vas a cansar de mucho. hablar? Y yo Ajá, hablo mucho, como lo podrán notar. Y yo decía, pero es que me cansé porque es en inglés. sí, O sea, y tengo que entenderles porque yo me distraigo y ya todos hablan. sí, Entonces yo tengo que estar poniendo muchísima atención para entenderles y en mi cabeza, o sea, también mi cabeza está como muy atenta a lo que yo estoy diciendo, sí, porque el otro día estaba hablando de mi hermana y de repente dije, ¿no? Y hasta sí. la persona me dijo, pero estamos hablando de tu hermana y yo, "Oh, sí, perdón, ¿no? O Ah, sea, bueno, eso no me ha pasado. sí, sí, o sea, como Mala que sí onda. me paró y me dijo como de, oye, pero es hermana, o sea, como que sí estaba confundido como de, o sea, es hermana o igual y el hermano, o qué onda, porque dijiste sister y después dijiste he, y yo, "Mm". Y yo no, sí, perdón, o sea, se me fue, Sí, ¿no? O sí. sea, así. Em, entonces, como ese tipo de cosas me cansaban mucho al inicio. Ahorita ya aguanto más, o sea, como que sí, justo vas fortaleciéndote, Sí, o pero, sea, y yo también he recibido comentarios como que, o sea, en buena onda de, o sea, como que a veces me quedo así, como que no encuentro la palabra para decirlo en sí, inglés, ajá, pero me dicen, tranquila, descríbelo. sí. Y lo escribo, ah, ya, Ay, ya es te dicen esto, me que es, dice, ajá. ajá, exacto. Entonces, como que por ese lado sí he sentido como que súper buena onda. Ujú. No he tenido, o sea, obviamente con la gente del Quest, regresando un poco al viaje, siento que nos tratan con bastante cariño. O Ok. sea, nos encuentran en la universidad Ujú, y de verdad se acercan a saludarnos, como que ven y me abrazan. O sea, como que ujú. sí siento que nos tienen bastante cariño. Entonces quiere Ok, decir que tal vez ellos conectaron conmigo de alguna u claro. otra forma. Ujú, Y ahora que los veo también los trato con bastante cariño. ujú. O sea, como que ahora me caen súper bien. Pero al inicio sí fue como una pesadilla. O sea, una pesadilla que ellos no tenían la culpa, ni No, yo tampoco. claro. Sí, no, es que es eso, ¿no? O sea, es O como, sea, ¿quién no le era echa la culpable culpa? nadie. Ni lo están haciendo por mala onda. O sea, Exacto. así son las relaciones. Y de hecho yo escribí un post en LinkedIn donde hablo un poco de esa experiencia Ujú, y al final, después del tercer o cuarto día de esa semana, también comprendí de, oye, pero también tienes que ser paciente contigo mismo, porque todo esto que tú sientes es porque tú, Karina, no pudiste relacionarte o conectar a la velocidad que todos lo hicieron. ujú, Y claro. está bien, o sea, y Sí. está bien porque estás en un proceso de adaptación. Ujú, Entonces también entiende eso y no te frustres claro. de que no hayas podido Sí, lograrlo a la claro. primera, ¿no? Te va Justo. a costar. Sí, sí, sí. Sal de tu zona de confort, pero te va a costar y está bien. Ujú. Entonces, también fue como, esa fue la reflexión que al final yo me llevo del viaje. Como que fue como, te sacaron así, te pusieron así, tú no sabías qué hacer y no, tal vez no lo habrás resuelto de la mejor manera, pero lo Pero, resolviste al fin y al ajá, cabo fue la forma en la que y a la pudiste. velocidad que la que pudiste y Ujú, está bien. claro. Entonces, por eso, como, eso fue lo que yo me llevé de ese viaje. Ya. Yo leí mis apuntes, no es cierto, no, pero sí, justo fue como, yo también llegué a un punto en el que dije, a ver, ¿no? O sea, yo que le decía justo a mis consultantes que estaban pasando por todo este proceso de, a ver, es un proceso de adaptación. Un proceso de Claro. adaptación siempre va a conllevar estrés, o sea, el estrés no es malo, o sea, el estrés nos lleva a movernos. El punto es que a veces llega a niveles De paranoia, insospechables, sí. exacto, todo mal, ¿no? Entonces hay que ser pacientes, hay que ser compasivos, o sea, en esta parte yo de, a ver, o sea, te vas a equivocar, no vas a entender a veces, no te van a entender, no le puedes caer bien a todo mundo, no tienes que ser amiga de todo mundo, ¿no? O sea, si conectas con una persona, ya, con eso la armaste, ¿no? O sea, ya la hiciste. Entonces sí fue como ser muy compasiva conmigo, trabajar mucho en la manera en la que yo me estaba hablando a mí misma también, porque como bien dices, ¿no? O sea, ya está incómodo afuera,
como para que adentro también esté Que estés incómodo. así, contigo Exacto, misma. exacto, como de es que deberías, es que tendría, no, 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 o sea, me gustaría pues, o sea, yo decía, bueno, pues es que me gustaría ya tener amigas o me gustaría ya poder hacer algo más que estar en casa, me gustaría conectar con las personas, pero no, no tiene que ser así, ¿no? O no tiene que ser de la forma en la que yo esperaba, o sea, iba a ser muy chistoso, pero yo siento que la primera persona con la que yo conecté no es JB ni es estudiante, es mi vecina. Ella está aquí por otra cosa, ella Claro. vive en Evanston por otras razones. Nos conocimos en una actividad random de mi edificio, que nos dieron helados gratis, y obviamente vas a ir. Nos conocimos ahí y hemos conectado muy bonito. De repente nos vamos a caminar a la playa, de repente salimos a caminar por la ciudad, voy a su casa a tomar tecito, o sea, como que me sentí mucho más conectada dentro. Igual y hasta porque no sentía yo la presión de JB, ¿y qué programa? Y tu esposo, y, o sea, no sé, ¿no? Digo, no, no Sí. sé si fue por ahí, pero para mí encontrarme con esa persona fue como de, bueno, ya, Cualquier cosa de ella. ya, como quiera, yo Sí. ya conozco a alguien, ¿no? Digo, ya después empecé como, no sé qué pasó, o sea, igual y yo me relajé más después de eso, pero después de que conecté con ella, empecé a poder conectarme con los demás, ¿no? O sea, con las demás Es que personas. tenías como tu lugar seguro ya. Ajá, yo creo que sí. O sea, como que igual yo dije, ah, ya yo lo, Ya, mira, si lo no que conecto con pase. esta, ya tengo a mi amiga. Ajá, exacto. Y decía, ay, pues si no me invitan a su fiesta, no pasa nada, Sí. ¿no? Y hasta ahora ya digo, me invitan y yo no voy. Mi esposo me decía al inicio, ya quiero llegar al momento en donde pueda como esquipearme las fiestas Claro. y me puedan seguir invitando. Porque al inicio Sí, era fiesta que te invitaban, fiesta que tenías que ir. sí, sí, Porque si no, sí. no ibas a ser parte Ajá. del grupo. O los eventos que hay los viernes cuando acaban las Uy, clases, Dios. yo también, o sea, al inicio era Más como, hay que aburridos ir. esos eventos. Exacto. O sea, reales, hay cerveza, hay soda Y gente y conversando, gente conversando, gritando. Gritando es gritando. importante. Están gritando. Y yo la primera vez que fui, o sea, yo dije, ay, pues sí, pues hay que ir a la fiesta porque hay que conectar. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y estuvimos un Y eso ratito. que la primera fue la más decente, la de la banda, ¿no? Ajá, sí, la de la banda. Sí, esa fue la mejor. O sea, creo que he ido a otra ya. Algo que digo, ayuda mucho para quienes nos estén viendo, ¿no? Y para nosotras, el poder tener actividades que estén relacionadas con lo que es importante para ti. Sí. O sea, porque, otra vez, esto ya es demasiado estrés, esto, o sea, moverte, el adaptarte, ya es estresante. Y si además dejas todo, o sea, porque justo lo que hemos hablado, ¿no? Y era mi miedo, como, ya solté todo, estoy dejando todo en México, aquí no tengo nada que hacer, me voy a deprimir Sí. porque yo y mis amigas las depresiones ya nos conocemos, entonces yo dije, me voy a deprimir. Y dije, no, a ver, eh, no puedo llegar y otra vez quedarme solo de brazos cruzados y esperando a ver que pase lo mejor. Y pues he estado haciendo cosas que son importantes para mí, o sea, como proyectos profesionales, como estar con mis perritas, como el seguir hablando con mis amigas, aunque estemos a Ujú. distancia, el conectar con mi mamá cuando tiene tiempo, ¿no? Estar con mi esposo, tener citas con él, ¿no? O sea, porque no sé si te pasa, pero a veces siento que es como mucho de mucha gente, pero yo necesito tiempo con mi esposo. Sí, O sea, de vámonos al cine, vámonos a comer tú y yo, sí, tú vamos, y yo. ajá, tú y yo, nadie más, Sí, ya. O sea, sí está muy padre compartir con amistades, citas dobles, lo que quieras, pero yo necesito un tiempo de pareja, ¿no? sí. Entonces, a mí eso es lo que a mí me ha ayudado a mantenerme Centrada. centrada, ¿sí? Anímicamente mejor, o sea, obviamente te digo, sí he tenido momentos de tristeza, ¿no? Normales, pues, o sea, como de, ay, no estoy conectando, ay, es que está pasando mucho, pero, pero nada como ya, ya valí, ¿no? O sea, Sí. ya valió. Ahora, algo, por ejemplo, ese miedo de la gente, de no conectar con la gente, se me abrió cuando llegué. Ujú, Cuando yo estaba allá en Perú y me iba a venir, no tenía ese miedo porque dentro de todo yo estaba como muy cómoda, como ujú, que con mi entorno. Entonces yo ujú. decía, ya, en el peor de los casos, pues, no iré a los lugares y ya. Pero luego empecé a dar cuenta acá que
no era que simplemente una decisión tuya, o sea, también tenías que ir, porque era una comunidad que estabas construyendo. Claro, Entonces ahí es donde se abren como que las nuevas inseguridades, claro. ¿no? Siento que no es, o sea, porque a mí también me pasó, yo le decía a Jimena como de, no, pues yo voy a la expectativa, pues yo no sé qué puede pasar, no sé qué, pero yo de verdad no me imaginaba como él, me va a costar socialmente. Sí, O sea, yo decía, pues no, lo normal, ¿no? O sea, como de, ay, pues a ver, voy conociendo nuevas personas, pero otra vez, porque en México, porque en español, porque, ¿no? O sea, yo, mi forma de ser eh, es alguien que puede como socializar, es alguien que sí puede conocer personas, hacer amistades. Yo venía con esa idea sí, y pues la vida dijo, pues no, mi ciela, pero también es esto de, no puedes solo decir, pues no lo hago, sí, no voy. O sea, puedes decirlo, el punto es qué consecuencia va a tener para ti el no hacerlo, exacto. porque cómo te vas a, o sea, creo que es esto de cómo eliges pasar los siguientes 2 años de tu vida. Exacto, y al inicio tú puedes decir, no, lo hago porque sí me siento cómoda acá en mi casa, o sea, obviamente tu Ujú. casa es tu lugar seguro, te vas a Sí, sentir claro. como cómodo, pero no puedes estar en tu casa todo el tiempo. No. Y es por eso que yo también, como me estoy forzando a salir, o Ujú, sea, porque yo podré salir los miércoles, que es cuando no tienen clases, y los fines ujú. de semana, y Pero una los, que otra cosa en la noche, ajá. cuando ya la gente se libera, pero en la mañana si yo quisiera quedarme acá, lo puedo hacer. Pero no es Ujú, el, no creo que sea saludable tampoco, ¿no? O sea, ujú, quedarse como en quedarte en tu casa. Entonces, obligarse también a salir, a buscar nuevos spots para hacer tus proyectos o ujú, para hacer lo que quieras hacer, también creo que es ujú. algo que te puede ayudar a tu salud mental, ¿no? Sí, claro. O sea, digo, yo sí, o sea, yo disfruto mucho justo estar en mi casa, pero también es como de, no, o sea, no puedo estar solo aquí, porque Ujú. si estoy yo sola en mi casa con mis perritas, pues sí conecto con ellas, pero ¿y Y qué los más? humanos. Y los humanos también son importantes. Sí, Y como hablábamos alguna vez, estar en casa te distrae de tus proyectos, o sea, porque siempre hay cosas por hacer en casa. sí, siempre. Siempre, o sea, siempre hay trastes que lavar, siempre hay ropa que lavar, siempre hay cosas que limpiar. Que de alguna otra forma se vuelven como importantes. Como que Sí, no, esto lo tengo que hacer. sí, ajá, Y luego te olvidaste de todo lo demás. exacto. Sí, a veces me pasa como de, ¿y qué hice? ¿No? O sea, sí, ya limpié, ya lavé, bla, bla, bla. Ay, pero estuve todo el día en casa. Ujú. No, Ah, y incluso te invita a procrastinar, ¿no? Porque, es que ya limpié, ya lavé, ya cociné, ahora veo tele. ajá, pero, ajá, y tus Y tus actividades, actividades no. Si tú sales y te organizas que, ¿a qué voy a hacer mi trabajo? Te quedan menos horas para hacer las actividades de la casa, pero las haces más rápido. sí, claro, o priorizas, O ¿no? O sea, priorizas. como de, a Ya, ver, esto lo hago pues, mañana. ajá, exacto, como, a ver, esto es urgente porque ya no tengo vasos, ¿no? O sea, tengo que lavarlos, pero, o sea, no tengo que doblar la ropa hoy también, Ujú. lo puedo hacer mañana. Entonces sí, es como también salir de tu zona de confort que viene a ser tu casa y sobre eso organizar tu agenda Ujú. para que las cosas que tú quieres hacer realmente las estés haciendo y no te distraigas con otras cosas, ¿no? Sí, o sea, porque creo que, y me pasa cuando tengo semanas en las que no hago como más, o sea, como, o que me quedo muy clavada en las labores de casa, que digo, no hice nada. Ujú. O sea, obvio sí hice un montón, ¿no? Pero en mi caso es como, no hice nada porque no avancé en esto que yo quería y que es Sí, importante para mí. sí, Y entonces eso, pues afecta como me siento, o sea, afecta como lo que también, cómo me percibo, incluso como de, ay, sí. es procrastinadora. Y es como, pues no, o sea, no soy procrastinadora, o sea, sí, pero no. En el sentido de, sí hice muchas cosas, pero quizá lo que no estoy haciendo es darle prioridad a lo que ahorita necesita prioridad. Sí. Y con respecto a los miedos, ¿cómo los estás manejando? Todos los miedos que hablamos antes. Creo que a mí me funciona mucho mi mentalidad de YOLO. O sea, YOLO. YOLO ya. No, bueno, sí, además de como el YOLO, sí como recordarme que hay cosas que puedo hacer, o sea, hay cosas que están en mi control y lo que puedo hacer y esté en mi control, lo hago. Y aquello que no está en mi control, lo suelto, ¿no? Y Sí. pues, y es incómodo, o sea, y convivir con esa incomodidad de, pues no lo que decíamos la vez pasada, ¿no? De, pues no voy a poder controlar si me enfermo o no me enfermo, pero sí puedo controlar que puedo comer verduritas, puedo como tomar vitaminas, no voy a exponerme a cosas que sé que me pueden enfermar, tal.
¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado. Y sobre todo, aventarme a exponerme. Es decir, o sea, por ejemplo, yo decía, es que me da mucho miedo, o sea, ya como este tema de hablar, decía, pero tengo que hacerlo. Sí. O sea, no tengo de otra. Porque entre menos lo haga, más miedo me va a dar. Más terrible se va a ver. Entonces, la verdad sí, yo soy de, me persigno y me expongo. Sí. Sí, en mi caso es lo mismo. Es como, primero vivir un día a la vez. Sí. Preocuparse tanto por el futuro, y eso como que sí me lo repito bastante, o querer adelantar 30.000 pasos para que ahorita estés tranquila de que ese futuro va a estar bien, no se puede. Entonces, tienes que disfrutar un día a la vez, tu presente. Sí. Y eso va a ser difícil, para mí es bien difícil, no voy a decir que me cambio el chip así. No. Para mí es bien difícil, pero me obligo y me refuerzo todos los días a hacerlo. 30.000 pasos adelante no te va a ayudar absolutamente nada. Y por el lado de la salida de la zona de confort, sí, o sea, es igual, como que lánzate y hazlo. Creo que ya ayuda bastante que al inicio tengas una red de soporte. Si uno ya puede identificarlo y puede trabajar con eso, puede estar como alrededor de esa red, creo que va a ser mucho más sencillo. Pero si no la tienes, lánzate. Vas a conectar con alguna persona. Sí, claro. O sea, a mí sí me sorprendió, por ejemplo, que conectara tanto con mi vecina, con Ancha, ¿no? O sea, porque yo dije, en un inicio a mí me preocupaba bastante que mi forma de ser no conectara con las personas por el mismo hecho de que soy parca. O por el mismo hecho de que a veces me gusta estar en silencio y ya. Y no es porque me caigas mal, es porque yo estoy en silencio. Claro, ¿tú disfrutas de eso? Disfruto eso, disfruto escucharte, no disfruto estar contándote mi vida. Si me preguntas te voy a decir. Ya. Pero no soy de la persona que de buenas a primeras entra y te va a contar toda su vida. Entonces, el hecho de que yo pude haber encontrado una persona que dentro de todo me entiende y que sí parecida a mí, como que fue un soporte para mí, y que me haya podido conectar con gente que también son parecidas a mí, fue un alivio bastante fuerte para mí porque me ayudó a, en ese entorno, sentirme un poco más cómoda y con eso como que enfrentar lo demás, ¿no? Entonces fue como, esa parte fue chévere. Claro. Y ya que justo, ¿no? Que como que cubrimos esa parte de la red de apoyo, creo que también hace más fácil enfrentar lo demás, ¿no? Como el decir, bueno, vamos a hacerlo. En todos casos les iré a llorar a ellos. Exacto, les iré a contar mis anécdotas. No pasa nada. Se reirá. Y todo está bien. Exacto. Sí. Y creo que porque además, pues todos de alguna u otra forma compartimos, ¿no? Cosas como al estar en esa experiencia. Todos estamos solos. Sí, todos estamos, sí, o sea, porque justo creo que, aunque igual ya algunas personas tienen la ventaja como del idioma, de lo que estamos hablando, al final, todas las personas que estamos aquí de JBs no vivíamos aquí. O sea, la gran mayoría de JBs no vivíamos acá. No vivíamos acá, exacto, ¿no? E incluso como, aunque son norteamericanos, bueno, estadounidenses, no vivían en Chicago. O sea, solo conozco a un JB que vivía es de Chicago, pues, o sea, entonces como... Y de la ciudad te he puesto. Ajá. Sí, no, es de la ciudad, ¿no? Y él sigue viviendo en la ciudad y, o sea, y conecta súper bien porque, pues, como pez en el agua, pues, ¿no? Exacto. O sea, y dices, y justo no te puedes comparar con eso porque no son los mismos contextos, no hay forma, pues. Como, pues sí, a él, incluso él me decía, como si quieres te habla en español, porque habla español, y me dice, para que te sientas más cómoda, y se lo agradecí mucho, pero le dije, no, háblame en inglés. Claro. O sea, porque si no, solo estoy alimentando mi miedo, ¿no? Tu zona de confort. Mi zona de confort, entonces no, o sea, aunque sea incómodo, y pues lo que me entiendas, ni modo, y poco a poco me entenderás más. y yo también. Así que muchas gracias por oírnos, por vernos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, qué les gustaría ver. ¿Qué les gustaría saber de estar viviendo acá? Incluso aunque no sean como cosas de esposas de estudiantes, pues. Sí, también podemos hablar de los procesos de postulación. Podemos traer acá a nuestros todos, esposos para que respondan sus preguntas y todo. Sería bueno. Uy, a ver si el mío sí quiere. Ya, lo traigo el mío. Lo obligamos. Dale, sí, no, exacto. Sí, así que cualquier cosa, acá estamos. Perfecto. Nos vemos en un próximo episodio de Yo no soy esa mujer. Latina en Estados Unidos.